Si quieres desbloquear tu vida, es súper importante que tengas un conocimiento profundo del karma. Si tienes patrones que te están limitando, cosas que se están repitiendo, cosas que tienes que sanar, es súper importante que tengas un conocimiento del karma. Y hoy te voy a hablar de cómo puedes conocer tu karma y de qué cosas tienes que hacer para trascenderlo, sanarlo y elevar tu vida a otro nivel. Así que venga, vamos para allá, vamos a utilizar pizarra porque voy a dibujar unas columnas y lo vas a ver de manera muy clara. Muy bien, vamos a un tema muy interesante y que suele haber mucho desconocimiento, que es sobre el karma. El karma es importante saber cómo funciona. No es tan necesario estar dándole muchas vueltas al karma de vidas pasadas o qué he podido hacer mal o si en esta vida fui esto o fui lo otro, pero sí que es importante tener un conocimiento sobre el karma. Y te voy a hablar, vamos a colocar tres columnas porque te voy a hablar de los tres tipos de karma dependiendo del tiempo, ¿sí? Vas a ver que dependiendo de un tiempo, si es ahora, si es hace un tiempo, si es de vidas pasadas, van a haber diferentes matices o diferentes cosas a tener en cuenta sobre el karma. Pero primero de todo, cuando hablamos de algo, tenemos que saber de qué estamos hablando y qué significa karma. Karma es una palabra del sánscrito que literalmente significa acción. ¿Sí? Por lo tanto, aquí luego pueden haber muchas interpretaciones, ¿verdad? Se habla de karma positivo, de karma negativo, de mal karma, de buen karma, pero tenemos que entender que el karma, la palabra karma, significa acción. Entonces, si queremos situarlo, porque nuestra mente egoica necesita etiquetar, ¿sí? Nuestra mente necesita etiquetar y necesita tener conceptos en bueno, malo, si hago esto, si hago esta acción será bueno, si hago la otra acción será malo. Entonces, como nuestra mente egoica necesita etiquetar, vamos a etiquetar entre dos tipos diferentes de karma. Aunque a mí esos dos tipos diferentes de karma, en lugar de hablar de karma bueno o de karma malo, de karma positivo o karma negativo, me gusta llamarlo bien karma que te lleva a la luz o karma que tiene una vibración luminosa y karma que tiene una vibración oscura, de oscuridad. ¿Sí? Y porque, como te digo, para entendernos necesitamos etiquetarlo de alguna manera. Porque realmente el karma simplemente se podría definir como karma. Y el karma tiene que ver mucho también con, aquí entra lo que es la ley de la causa y efecto, de la causa y efecto, que es una de las leyes de Hermes Trismegisto. Ya en el Kybalión se hablaba de ello, que es el equivalente a lo que en el hinduismo le llaman karma. ¿Sí? Son diferentes maneras. Karma obviamente es una palabra hinduista, no es una palabra occidental, porque viene del sánscrito, de una lengua de la India. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Que en Occidente somos tontos y hemos despertado ahora? No, en Occidente llevamos muchos siglos trabajándonos interiormente. En Occidente tenemos que tener en cuenta que ya habían culturas con mucha sabiduría, como la cultura, como los griegos, ¿sí? Entonces, de la ley de causa y efecto ya se hablaba anteriormente y se ha hablado siempre que sería el equivalente al karma. Entonces, dentro de las leyes espirituales no hay una etiqueta de bueno, malo, no, hay una ley de causa y efecto, es decir, que cualquier causa, tarde o temprano, termina teniendo un efecto. Es decir, que todo ocurre por algo también. Y los seres humanos, como tenemos que despertar espiritualmente, tenemos que comunicarnos y tenemos que entender las cosas, pues podemos asociarlo como, bueno, si hacemos acciones positivas, nos van a suceder cosas positivas. Pero eso es un punto de vista muy superficial, ¿vale? Y ahora vas a entender el porqué y vas a ver que va mucho más allá
de la acción física que uno pueda imaginarse, porque uno dice, bueno, si yo mato a alguien es un karma negativo. Bueno, sí, esa es una forma muy extrema de karma negativo, pero luego vas a ver que hay muchos diferentes tipos de karma y no solamente es el matar a alguien o pegar a alguien o hacerle algo dañino a alguien, sino vamos a intentar, aunque en algunas veces voy a hablar de karma negativo y karma positivo, porque nos tenemos que entender de alguna manera. Recuerda que mi mejor manera para etiquetarlo es acciones, vamos a ver qué tipos de acciones que nos pueden llevar a la luz y que tienen una vibración de luz y acciones que tienen una vibración de oscuridad. ¿Sí? Entonces, partiendo de esta base, vamos a ver, según la secuencia de tiempo, vamos a ver tres tipos de karma diferentes. En cuanto a, como digo aquí, en tiempo, lo vamos a colocar en tres columnas. ¿Sí? En la parte de arriba vamos a poner aquí vidas pasadas. Si tienes un boli y un papel, puedes tomar nota también porque me gusta, como os dije, vamos a intentar hacer 2 o 3 al mes como mínimo con libreta, porque hay según qué temas, yo me puedo poner a hablar en la pizarra, pero gastaríamos muchos papeles o sin pizarra y sin nada y explicártelo, o incluso en un podcast, pero estos son cosas que de manera gráfica se ven muchísimo mejor, por eso estamos utilizando también. Entonces, vidas pasadas, pero si tú todavía lo quieres integrar mejor, agarra un boli y un papel y lo haces, quizás con mejor letra de la que yo tengo, ¿verdad? Más que nada porque estoy, como tengo la cámara aquí, también tengo que ir con cuidado para no tocar el trípode y no tocar la cámara, por lo tanto, no es que tenga una letra excelente, pero normalmente la suelo tener mejor. Y momento presente, ¿sí? Momento presente. Entonces, aquí partimos de la base ya de una cosa, de que lo que hablamos de karma no tiene solamente que ver con vidas pasadas, porque hay mucha gente que está pensando únicamente en las vidas pasadas. Ah, pues ¿qué hice yo en aquella vida? A lo mejor tengo que sanar algo de una vida anterior para poder sanar algo ahora. ¿Y eso tiene algo de sentido? Sí que tiene algo de sentido, pero el karma no va únicamente de las vidas pasadas, también va de esta vida, de lo que has hecho en esta vida y también va de lo que estás haciendo justo ahora en el momento presente. ¿Sí? Ahora tú y yo estamos en un lugar vibracional donde buscamos sabiduría, donde buscamos despertar espiritual. Bueno, pues justo en este momento estás creando un karma. ¿Sí? Si tú ahora, en lugar de estar haciendo esto, estuvieras bebiendo alcohol, ¿sí? Emborrachándote, estarías creando otro karma totalmente diferente. Por lo tanto, en el momento presente estamos creando un karma. Muy bien. Pues bueno, vidas pasadas. El karma de vidas pasadas, vamos a poner aquí otras 3 rayas, porque aquí ya lo vamos a tener de la manera que os lo quiero expresar. En vidas pasadas, ¿qué tiene que ver o en qué nos puede afectar o qué determinaba nuestras vidas pasadas para hoy en día tener un karma a otro? 2 cosas principalmente, el contexto histórico, ¿sí? Y luego también el árbol familiar. Que hemos tenido en estas y en otras vidas. Normalmente, muchas veces coincide también el árbol familiar en diferentes vidas, pero con diferentes roles, ¿no? Pero en vidas pasadas tenemos que tener en cuenta esto. Obviamente, no es lo mismo haber nacido en un contexto histórico donde luego vamos a ver, luego te vas a dar cuenta de una cosa que es súper empoderante, que esto es lo que menos está influyendo para lo que están manifestando hoy en día, ¿vale? Pero obviamente tengo que hablar de ello porque es algo que tenemos que tener en cuenta también. No es lo mismo, por ejemplo, haber nacido príncipe en un reino donde has estado con opulencia económica que haber nacido
Pues en la miseria, sí, el contexto, el contexto familiar y el contexto histórico. No es lo mismo haber nacido en una época o experimentado una época de hace 300 años donde a lo mejor en un lugar del mundo donde era muy sangriento que haber experimentado una vida en otro lugar menos sangriento, ¿vale? Por lo tanto, el contexto histórico y el contexto familiar tiene que ver mucho de ello. Luego uno puede decir, ¿cómo puedo saber cómo he tenido en las vidas anteriores? Ahora, luego te voy a hablar de esto también. Entonces, en vidas pasadas, ¿qué tenemos que tener también? Las acciones que has tenido en vidas pasadas, ¿sí? No es lo mismo que en vidas pasadas hayas hecho muy buenas cosas a que hayas hecho cosas no tan buenas. Y luego también los pensamientos, pero esta en menor medida. Los pensamientos, dice, ¿los pensamientos de vidas pasadas? Sí, efectivamente. Sabemos que hay una unión entre cuerpo, mente y alma. Por lo tanto, aunque los pensamientos no nos los llevamos tanto de una vida a otra, sí que queda un nivel frecuencial de pensamientos de una vida a otra. Un nivel frecuencial mínimo, pero queda también, ¿vale? Por lo tanto, en mayor medida, aquí en vidas pasadas sería el contexto histórico, familiar, las acciones que has tomado y los pensamientos que has tenido. Mira, en relación a esto, para que tengas una revelación, quiero decirte algo ya. En vidas pasadas, todos hemos experimentado prácticamente casi todo. O hay cosas que todavía no hemos experimentado, pero que tenemos que experimentar o en esta vida o en la siguiente. Si tú estás aquí y ahora, en este vídeo, estás en un nivel de conciencia donde ya has experimentado cosas no muy positivas y estás en el camino para empezar a vivir vidas con más abundancia, con más salud y con más felicidad. Y uno podría decir, bueno, pero yo ahora mismo quizás no estoy experimentando eso. Bueno, a lo mejor no lo estás experimentando, pero tienes el potencial, porque si no tuvieras el potencial no estarías escuchando este vídeo, sin absolutamente ninguna duda. ¿Vale? Va a haber otra muchísima gente que todavía en esta vida y en las posteriores le toque sufrir mucho, porque todavía tiene un contexto de vidas pasadas muy oscuro, y no va a aparecer nunca en este vídeo. Esta enseñanza nunca va a estar para él. Por lo tanto, si tú estás aquí es porque ya estás en el momento de experimentar en esta vida o en las siguientes, ya tienes el potencial para esta, no hay que esperar a las siguientes. En esta ya tienes el potencial para experimentar abundancia, salud y felicidad. ¿Vale? Por lo tanto, no te preocupes tanto por las vidas pasadas, porque si tú estás aquí, ya estás en un proceso de sanación importante, si no, no estarías en este vídeo. Entonces, venga, ahora vamos a lo que nos lleva en esta vida. ¿Qué cosas marcan nuestro karma también en esta vida? Principalmente el contexto en nuestros primeros 10 años de vida. Y aquí está el contexto principalmente familiar, obviamente escolar, cómo uno ha experimentado esos 10 primeros años de vida. Es obvio y sucede que si uno ha experimentado 10 años de vida muy caóticos, es posible que ese karma le afecte en su vida adulta, ¿sí? Por eso vemos mucha repetición de patrones de a lo mejor padres que han maltratado a los hijos y ellos hacen lo mismo o tienen conductas dañinas y destructivas, a lo mejor no con los niños, pero sí con ellos mismos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha creado un karma en la infancia. Ahora, aquí hay una buena noticia. También hay personas que han vivido infancias desastrosas y tienen vidas de mayores extraordinarias. ¿Por qué? Porque han conseguido trascender ese karma. Y ahora vamos a ver cómo se trasciende.
han conseguido trascender ese karma, ¿vale? Entonces, en esta vida, obviamente, lo que hemos tenido los 10 primeros años de vida hacen que, o sea, tienen un karma impregnado. Luego las acciones que nosotros hemos tomado también, ¿sí? Porque aquí obviamente en los 10 primeros años, si tenemos un contexto muy caótico, pues quizás no somos responsables de lo que hemos experimentado o el karma que hemos creado estos 10 años, que posiblemente venga de vidas pasadas, ¿eh? Es decir, aquí en estos 10 primeros años de vida se está manifestando el karma de vidas pasadas. Pero bueno, eso lo dejamos también en el aire como reflexión y para que tú reflexiones en ello. Luego, las acciones que tomamos. Aquí cuando ya empezamos a pasar pues, la adolescencia, 14, 15, 16, 17, 18 años, ya tomamos muchas acciones que somos nosotros los responsables de las acciones que estamos tomando. Bueno, pues estas acciones que estamos tomando también van a determinar el karma que tengamos después de más mayores. Y luego también los pensamientos que hemos tenido. Los pensamientos, el proceso de pensamientos que hemos tenido en esta infancia y en esta adolescencia o primera edad adulta, hasta pon los 25 años aproximadamente. Por eso te digo que aquí es el karma de esta vida, es lo que hemos estado creando. Ahora viene lo que me encanta y lo mágico, que es el momento presente, es decir, es el karma que estamos creando en cada momento, que realmente, si te fijas, es sobre el que tienes capacidad de influir. Tú ya no puedes influir sobre la infancia que has tenido. No puedes influir sobre las acciones que tomaste cuando tenías 20 años. Y no puedes influir sobre los pensamientos que tuviste cuando tenías 18 o 20 años. No puedes influir sobre el pasado en esta vida. Y mucho menos puedes influir sobre los acontecimientos o el contexto histórico en el que naciste en otra vida, las acciones que tomaste en otra vida o los pensamientos, ¿sí? Esto está muy bien que lo sepamos, que tengas el conocimiento, pero aquí no puedes influir para nada. Entonces aquí tenemos el karma del momento presente, que el karma del momento presente principalmente lo determina tres cosas. Antes te ponía el ejemplo, ahora tú estás escuchando esto y estás creando un karma. Yo estoy compartiendo esto contigo y estoy creando otro karma. Un karma que me va a afectar a mí indudablemente. O sea, yo no puedo hacer nada para dejar de evitar que me afecte el karma de lo que yo estoy haciendo ahora. Obviamente yo estoy haciendo un karma de luz, ¿verdad? Que es el de compartir luz, compartir enseñanzas y regalártelo como te lo estoy regalando ahora. Yo estoy creando un karma de luz para mí y el cual también te estás beneficiando tú, porque tú estás en este momento presente creando un karma de luz. Si estuvieras haciendo cualquier otra cosa más oscura, pues estarías creando un karma de oscuridad. Antes te he puesto el ejemplo, si estuvieras emborrachándote, pues estarías creando un karma de oscuridad y eso te afectaría en el futuro, obviamente. Entonces, en el momento presente, el karma lo determinan tres cosas principalmente. ¿Sí? Lo que piensas. Es decir, ¿qué estás pensando en cada momento? Cada pensamiento es un karma. Y esto posiblemente lo habrás escuchado pocas veces y poca gente te lo dirá, porque muchas veces estamos con el karma, con lo que he hecho, con lo que no he hecho, en vidas pasadas, que si era un guerrero, era un villano, que si me quemaron en la hoguera, que si quemé en la hoguera y por eso tengo esta enfermedad. La mayoría de la gente está en esto, en aquello que no puedes controlar. ¿Te das cuenta que paradójico? El despertar espiritual o el trabajo de sanación sería abordar aquello que yo tengo un control sobre ello, pero no perder mucho tiempo en intentar abordar en algo que no tengo control, ¿vale? Con esto no digo que esté bien ir a vidas pasadas, a veces puedes descifrar algo en una vida pasada que te puede servir para esta. Sí, eso yo he hecho regresiones, he experimentado regresiones y está bien. No te digo que no sea válido o yo no lo niego, ¿vale? Pero no tendríamos que tener tanto el foco en esto, sino tendríamos que tener el foco en esto. ¿Qué estás pensando? Porque cada pensamiento es un pensamiento de luz o es un pensamiento de oscuridad. No suelen haber
pensamientos neutros. Hoy en día, que está casi todo muy polarizado, tanto en los seres humanos, tú lo puedes ver, está todo polarizado a nivel de cada vez hay gente más pobre, pero cada vez hay gente que tiene más dinero. Cada vez hay más conflicto en el mundo, pero también hay más gente que experimenta el amor, ¿sí? Cada vez hay más dicotomías, o sea, hay polarización también con el tema de las ideas políticas, con todo. Si te das cuenta, todo se está polarizando mucho, pero también están polarizados los pensamientos. Por lo tanto, claro que pueden haber algún pensamiento neutro, pero la mayoría de pensamientos son pensamientos de luz o de oscuridad. Pensamientos de luz, ¿cuáles son? Pensamientos que te ayudan a crecer y que te empoderan, y pensamientos de oscuridad son los que te limitan. Uno puede decir, Javier pero ¿cómo yo puedo saber lo que pienso? Bueno, tú puedes saber lo que piensas observando tus pensamientos, pero hay una brújula clarísima que te está diciendo qué estás pensando, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Si tú te sientes como el culo a día de hoy, en el día de hoy, es que has tenido pensamientos de oscuridad, ¿sí? Porque si tú piensas pensamientos de luz, te vas a sentir bien. Si tú tienes pensamientos que te empoderan, te vas a sentir bien. Si tú tienes pensamientos que te hacen crecer, te vas a sentir bien. En cambio, si tú tienes pensamientos que te limitan, te vas a sentir mal. Por lo tanto, el cómo te sientes está dándote una clave muy, muy, muy buena de cómo estás pensando. Pero también pero normalmente esto suele ir con un poquito de retraso, ¿sí? Pueden ser, a veces no hay prácticamente retraso, ¿eh? A veces es pensar algo y sentirte mal, y eso lo has experimentado. Pero cuando son pensamientos un proceso repetitivo, automático, que ni siquiera lo estás percibiendo, suele ir con un poquito de retraso. A lo mejor por la mañana te levantas pensando en negativo y luego el día no lo tienes muy bien, ¿sí? Por lo tanto, una manera de saber qué estás pensando es cómo te sientes, pero también la observación del pensamiento va a hacer que lo puedas corregir y que no tengas que esperar a sentirte mal para corregir el pensamiento. Pero si ya no has estado lo suficientemente despierto, y esto es despertar espiritual, ¿eh? Hay gente que se piensa que despertar espiritual hay que si abro el tercer ojo, que si conecto con estos guías, con los otros. El despertar espiritual es estar consciente de tu proceso de pensamientos. Es decir, no tener que esperar a sentirte mal para corregir el pensamiento. Pero no pasa nada tampoco. Si te sientes mal, entonces tienes una señal clara de que estás pensando oscuridad en lugar de luz. Muy bien. Por eso también os digo, la práctica energética, todo lo que os enseño en la escuela Reiki en tu vida, la práctica de autorreiki, de meditación, de las técnicas del Reiki tradicional, de las crillas, del máster de coaching energético y espiritual, del autocoaching, todo lo que os enseño va enfocado a sentirte mejor. ¿Por qué? Porque si tú te sientes mejor, acompañas a que el proceso de pensamiento sea de más luz. Es decir, es como el pez que se muerde la cola, se están retroalimentando. ¿Sí? Generalmente primero empieza el pensamiento. Es decir, pienso en oscuridad, me siento mal. Pienso en luz, me siento bien. Ahora bien, si tú haces cosas que te hagan sentir bien, estás colaborando en que tu proceso de pensamiento sea más positivo. ¿Sí? Anotarme ahí si me habéis seguido en lo que hemos estado ahora. Y luego, estamos en el momento, en el karma del momento presente. Luego, muy importante también, determina tu karma, los hábitos. ¿Qué? Los hábitos que son acciones. Pero date cuenta que no son solamente las acciones, o sea, tú ya estás en un nivel de conciencia para entender lo suficientemente bien que el karma no va de mato a alguien o le pego a alguien y entonces me van a pasar cosas malas, no, o sea, va de todo esto, ¿por qué? Y eso se puede mostrar, hay muchas personas muy buenas, que no le hacen daño a nadie, que están manifestando cosas feas en su vida. ¿Por qué? Porque el karma no va únicamente de lo que haces, va de estas tres cosas. ¿Qué piensas, qué sientes y qué acciones? Pero acciones no si le pegas a alguien o insultas a alguien, no. Que eso también cuenta, obviamente. Pero en tu caso, si estás aquí y eres una persona que tienes un nivel de conciencia suficiente, que estoy seguro que ya no le estás haciendo daño a alguien, por lo menos deliberadamente. Entonces, ¿dónde están tus acciones que tienes que prestar es en los hábitos? Antes te ponía un ejemplo. Si tú en lugar de estar viendo este programa estás bebiendo alcohol, tienes unos hábitos que te van a crear un karma negativo. Esto se puede ver en todo. O sea, si tú
comes fatal, vas a tener un karma negativo. ¿Qué va a suceder? Que vas a tener un cuerpo con kilos de más y a lo mejor puede enfermar. ¿Por qué? Porque estás teniendo unos hábitos alimenticios. Es decir, cuando tú estás comiendo, estás creando un karma. Y si tú tienes la suficiente conciencia para saber esto, ya te vas a ocupar de comer bien. ¿Por qué? Porque sabes que cada bocado que estás pegando, estás creando un karma. Súper importante tenerlo en cuenta. Y eso, obviamente, los hábitos de ejercicio también, hábitos que te empoderan o hábitos que te limitan. Por lo tanto, ¿qué piensas, qué sientes y los hábitos? Y ahora vamos a lo que Buda decía, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para sanar el karma? Y le preguntaban los maestros, los alumnos, los discípulos le preguntaban a Buda, Buda, maestro, ¿qué hago para solucionar el karma? ¿Qué hago para solucionar el karma de vidas pasadas? ¿Qué hago para solucionar el karma de esta vida? ¿Qué hago? Y Gautama Siddhartha al Buda les decía una cosa muy clara. No te preocupes del karma, sino ocúpate del dharma, que es otra palabra del sánscrito. El dharma, ¿qué representa? Quiero ponerte la hoja aquí para que lo veas también. El karma, ¿qué representa? El camino de la luz, ¿sí? Dentro de, por ejemplo, el budismo, pues están las enseñanzas budistas, ¿sí? Las enseñanzas budistas de la meditación, de la práctica, del estudio, eso es el Dharma. ¿Y qué es el Dharma si lo miramos desde un punto de vista menos espiritual, o sea, menos filosófico, hinduista o budista? El karma es esto, el Dharma es esto. Es decir, el Dharma son pensamientos de luz, el Dharma son sentirte bien y el Dharma es tener unos hábitos saludables. Y Gautama Siddhartha al Buda les decía, no te preocupes del karma, es decir, no te preocupes de esto, porque no puedes hacer nada de esto, sino ocúpate de esto, es decir, del Dharma, de pensar en luz, sentirte bien, hacer cosas para sentirte bien, sentirte con tu paz, conectarte, disfrutar y tener hábitos saludables. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo. Ayúdame a compartir esto con cuanta más gente mejor para que la gente conozca el karma también de una manera profunda. Quizás te va a interesar escucharlo varias veces. Lo he disfrutado muchísimo. Si todavía no te estás formando conmigo y quieres formarte, sabes que vamos a empezar muy prontito. Maestría Reiki desde cero. Maestría Reiki desde cero, yo le llamo maestría de cero también. Maestría Reiki desde cero, vamos a empezar muy pronto un intensivo de 4 meses, ¿sí? Donde te voy a acompañar desde cero hasta la maestría para que puedas profundizar de verdad en el Reiki tradicional japonés y puedas agarrarlo de una manera rigurosa, profunda y transformadora. Yo siempre te digo que cualquier Reiki enseñado desde el corazón es bueno, pero como en todo, hay formaciones más simples y formaciones más rigurosas. Hay maestros que se entregan más y maestros que se entregan menos. Yo te digo que para una transformación con Reiki necesitas 3 cosas. Primero, de todo, que la formación sea rigurosa, ¿sí? Si te dan una formación rigurosa, si te dan una formación muy básica, muy simple, va a ser difícil que haya una transformación en ti. Segundo, la entrega por parte del maestro, ¿sí? Obviamente, el maestro también va a marcar la diferencia en tu proceso del Reiki. Y tercero, tu compromiso. Con estas 3 cosas tienes todos los números para transformarte con Reiki. La primera, en nuestra escuela, está garantizada, la rigurosidad y la profundidad en la formación. La segunda, que es la entrega por mi parte, está garantizada. Estoy los 365 días al año entregado en esta causa. Y tu compromiso es lo que tienes que ver. Si tú eres una persona comprometida, que no te conformas con cualquier tipo de formación, que quieres profundizar de verdad y estás comprometido, entonces tienes las puertas abiertas a Maestría Reiki desde cero.
Ahí en el primer comentario fijado vas a encontrar para poder pedir información, o en la web de javierma.com. Vas a ver que en el momento que pidas la información te la vamos a pasar, tienes que verlo todo y cuando ya hayas tomado la decisión de que sí que tienes que apuntar, entonces tienes que solicitar una entrevista telefónica. Y como digo, quiero personas comprometidas y dispuestas a ir a por todo. Así que bueno, ahí en el primer comentario fijado o en la web de javierma.com. Los que estáis apuntados ya somos muchísimos, vamos a crear un grupo súper poderoso con una altísima vibración, con personas muy comprometidas, con muchas ganas de empezar ya. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.